Bueno, muy buenas. Hoy corresponde hablar sobre el tema de cimentaciones profundas. Primero, quiero recordar que del curso de Geotecnia 2, nosotros definimos para cualquier proyecto u obra dos partes principales. Una a la que denominamos la superestructura. Y se dice que es aquella parte de la estructura construida por encima del nivel de terreno. Es lo que normalmente observamos. Podemos encontrar allí elementos como losas, vigas, columnas, paredes y otro tipo de elementos. Por otra parte, tenemos la subestructura o la cimentación. Esa será la parte que se encuentre por debajo del nivel de terreno y será la encargada de soportar las cargas provenientes de la superestructura. Es importante aquí tener presente que cuando hablamos de cimentación hacemos referencia tanto a unos elementos estructurales que denominamos cimientos como al terreno que se ve afectado por las cargas. Aquí en el esquema observamos unas zonas de afectación de las cargas transmitidas por los cimientos. Y aquí estamos planteando en este esquema una cimentación de tipo superficial. Recordemos que entre los elementos de cimentación superficial encontramos las zapatas, que pueden ser aisladas, combinadas, corridas, continuas, y las losas de cimentación. Y para cada tamaño de elemento vamos a tener una zona de terreno afectada. Entonces, para nosotros, cimentación es el conjunto conformado tanto por los elementos estructurales como por el terreno afectado por las cargas. Es decir, que toda esta zona es lo que nosotros llamamos la zona de proyecto, conformado no solo por la superestructura, sino por la subestructura o la cimentación. Ahora nos compete hablar sobre la cimentación profunda. Y esta cimentación profunda la planteamos como solución en aquellos casos donde la propuesta superficial no nos garantiza la seguridad frente a la falla por resistencia al corte del suelo de fundación o frente a la falla en servicio, es decir, por presentarse asentamientos mayores a los máximos permitidos por la estructura. Y como elemento estructural más utilizado en la cimentación profunda, vamos a tener a los pilotes, que son unos elementos construidos en concreto armado, madera o acero. Son elementos esbeltos tipo columna que se van a encargar de generar una mayor capacidad de carga, dado que alcanzan mayores profundidades. Esos elementos estructurales no van a estar trabajando individualmente, sino que van a estar trabajando conformando grupos. Y como cimientos en la cimentación profunda, vamos a establecer ahora el dado cabezal, que será quien reciba la carga de la superestructura y transfiera la carga a los pilotes. Finalmente los pilotes serán los que transfieren la carga al terreno de fundación. Esos elementos estructurales pueden estar apoyados en suelo y en algunos proyectos, dependiendo de la magnitud de las cargas, pueden extenderse hasta la roca. Ahora quiero mostrarles el procedimiento completo que nos lleva al diseño de la cimentación profunda. Los pasos iniciales coinciden con los que ya trabajamos para la cimentación
superficial. Recordemos que tenemos que partir de una información de proyecto, conocer muy bien el tipo de estructura que estamos analizando y a la cual le vamos a proponer una solución de cimentación. Y la información relevante en lo que respecta a la solución de cimentación hace referencia a conocer muy bien el sistema estructural que se está trabajando. Recuerden que podemos estar hablando de sistemas aporticados en concreto, en acero, muros de carga, mampostería estructural, etcétera. Es importante tener esa información, así como las cargas asociadas, muertas, vivas, de sismo o de viento, a las que va a estar sometido el proyecto como tal. Producto del análisis estructural, nosotros debemos determinar cuáles son las reacciones a nivel de base, porque ellas serán las acciones con las que vamos a diseñar la cimentación. Por otra parte, tenemos que contar con la información geotécnica, producto de una exploración del subsuelo, de unos ensayos de laboratorio que nos permiten conocer el perfil de suelo sobre el cual vamos a construir. En el gráfico se muestra, por ejemplo, una estratigrafía en donde tenemos una posición de nivel freático, tenemos un espesor definido para una arcilla blanda que se encuentra cerca de la superficie, luego una arena con un ángulo de fricción de 38 grados y un peso específico de 19 kN/m³. Aquí algunas propiedades o un resumen de propiedades que van a ser utilizadas luego para el análisis geotécnico. Por supuesto, conociendo la información estructural y la información geotécnica, tenemos que definir el tipo de cimentación. Y se supone que estamos trabajando en este caso de la cimentación profunda, teniendo en cuenta que la solución superficial no nos garantizó la debida seguridad que el reglamento impone. Hemos dicho entonces que esa cimentación profunda la vamos a trabajar a través de unos elementos estructurales que denominamos pilotes y de un elemento que agrupa a un determinado número de pilotes que se denomina dado o cabezal. Por supuesto, ya conocemos las cargas a las que va a estar sometida la cimentación, conocemos muy bien el suelo al que se le va a transmitir la carga y vamos a plantear entonces unos elementos estructurales a los cuales tenemos que definirle longitudes, secciones, vamos a tener que definir la forma de instalación, etcétera. En el curso de Geotecnia 2 hablamos de dos formas principales de instalar los pilotes en el sitio. Una que hace referencia a la instalación por medio de hincamiento, es decir, por medio de impacto, se introducen dentro del terreno elementos prefabricados que pueden ser de madera, de acero o de concreto y que pueden tener diferentes secciones y longitudes. Y por otra parte, tenemos los pilotes perforados y fundidos en el sitio. Por supuesto, para hincar o para perforar se hace necesario contar con equipos, con herramientas que nos permitan realizar la perforación y que nos permitan, por supuesto, inyectar o introducir el concreto dentro de la perforación. Y es así como se hablaron de barrenas de hélice continua, como las que se muestran en la fotografía, que por supuesto van a representar en algunos casos unas ventajas y en otros casos vamos a tener unas desventajas en cuanto a su uso. Una de las desventajas que podemos plantear o recordar el día de hoy hace referencia a las longitudes que podemos trabajar de pilotes haciendo uso de esta herramienta, que por lo general pueden alcanzar profundidades hasta de unos 20-25 metros. Es decir, que si necesitamos pilotes que alcancen profundidades mayores, pues ya esta herramienta pues no nos los va a permitir.
Y lo otro, pues estamos hablando de unos diámetros que pueden ir desde los 35 centímetros hasta los 85 centímetros dependiendo de la capacidad del equipo. Es decir, que si ya pretendemos construir pilas o pilotes de gran diámetro mayores a los 90 centímetros, pues ya este tipo de herramienta pues no nos será útil y tenemos que proceder a otro tipo de solución. Ahora, como ventajas, aquí en esta imagen les muestro una solución en donde el pilote se puede manejar con cierta inclinación, sobre todo cuando la estructura va a estar sometida a cargas laterales importantes. El otro tipo de herramientas son las barrenas cortas, que pueden ser de tipo helicoidal, utilizadas para perforar en materiales cohesivos, o los tipo balde, que son los utilizados para materiales granulares. Son barrenas rotatorias en donde realizamos la perforación y luego se introduce el concreto utilizando tubería Tremie para evitar la segregación durante la colocación del concreto. A continuación, unas imágenes en donde se ilustra el proceso de perforación utilizando barrenos cortos y es un proceso repetitivo en donde la barrena se introduce, corta una longitud o una profundidad asociada a la longitud del barreno, el barreno es extraído, se remueve el suelo y se introduce nuevamente el barreno. Una vez se alcanza la profundidad requerida, se coloca el refuerzo, se instala la tubería Tremie para ayudar a llevar el concreto hasta el fondo de la perforación sin que ocurra la segregación, y por supuesto tenemos que esperar a que el concreto fragüe para poder continuar realizando fundidas o perforaciones en zonas aledañas o cercanas al pilote previamente construido. Es importante recordar que el refuerzo debe contar con los distanciadores para evitar que los recubrimientos del acero sean menores a los mínimos exigidos según el reglamento. En algunos casos se hace uso de lodos de perforación para poder garantizar la estabilidad de la perforación. En otros casos, en los casos de los materiales cohesivos, es posible perforar sin requerir de elementos que estabilicen la perforación como los lodos o como camisas de acero. Ahora, teniendo clara la forma en la que se va a instalar el pilote, ya sea hincado o ya sea perforado, ahora tenemos que definir según el perfil de suelo la forma como va a trabajar el pilote. Y recordemos que en el curso de Geotecnia 2 hablábamos de formas de trabajo solo por fricción, o podemos hablar de un trabajo solo de punta, o de un trabajo mixto en donde el pilote desarrolla tanto capacidad de carga por fricción como por punta. Y en el curso planteamos unas expresiones para calcular la capacidad de carga por fricción o por punta, ya sea que estemos trabajando en materiales glandulares o cohesivos, y ya sea que la forma de instalación sea hincada o perforada y fundida en el sitio. Es decir, que tenemos que tener claro cómo se dará la transferencia de carga, y esa transferencia de carga va a depender también de la forma como se instalen pilotes. Aquí les resumo los pasos en el diseño de la cimentación profunda, y como primer paso aparece allí que a partir de la información de proyecto y la información geotécnica tenemos que elegir el modo de instalación del pilote, tenemos que definir el material, la sección transversal y la longitud del pilote. En algunos casos proponemos un determinado número de pilotes a trabajar para definir a partir de una sección transversal la longitud. En otros casos se propone la sección transversal y la longitud, y luego se calcula el número de pilotes requerido según las cargas que se vayan a transmitir. Es decir, que una vez conocida la información
estructural y la información geotécnica, es necesario evaluar la capacidad de carga última del pilote. Más adelante vamos a recordar algunas expresiones en lo que respecta al cálculo de capacidad de carga última de un pilote. Teniendo claro cuál es la capacidad de carga última del pilote, vamos a evaluar el número de pilotes requeridos de tal manera que se satisfaga el estado límite último, es decir, que no se supere una capacidad de carga admisible. Recordemos que la capacidad de carga admisible es la capacidad de carga última dividida entre un factor de seguridad. Por lo tanto, una vez definido el número de pilotes requeridos para satisfacer el estado límite último, vamos a proponer un espaciamiento y un arreglo para ese grupo de pilotes. Y una vez conocido ese arreglo, vamos a definir el efecto de grupo dependiendo de la forma de instalación del pilote y del material sobre el cual se está realizando la transferencia de la carga. Va a ser necesario repetir los pasos de 1 a 4 hasta que se satisface completamente el estado límite último. Una vez cumplido el paso número 5, bajo la carga que es transmitida a la cimentación es necesario calcular los asentamientos del grupo de pilotes y comprobar el estado límite de servicio. Recordemos que según el reglamento tenemos unos asentamientos máximos que se pueden permitir según el tipo de estructura. Luego de calculado ese asentamiento y verificado el estado límite, tenemos que definir si el asentamiento es aceptable, pues entonces hemos terminado en lo que respecta el análisis geotécnico y la solución que hemos planteado se convierte en una alternativa. Sin embargo, si el asentamiento calculado resulta mayor, pues entonces tenemos que replantear la cimentación, modificando por ejemplo la profundidad o longitud de los pilotes, aumentando la sección de los mismos, utilizando un número diferente de pilotes, y en ese caso pues entonces tenemos que repetir el paso número 6. Vamos entonces a retomar en lo que respecta al paso número